Hola chicos y chicas, espero que todos estén muy bien y que en su casa todos estén muy bien también. Vamos a ver un poquito lo que son síndromes mieloproliferativos crónicos, más dirigido ahora a la parte de fórmula blanca. Vamos a dejar lo que es fórmula roja, ya que fue pues lo que vimos anteriormente. El día de hoy vamos a iniciar lo que es la parte de fórmula blanca. Y para hablar de los síndromes mieloproliferativos crónicos vamos a hacer una pequeña introducción hablando de lo que son las leucemias crónicas y algunas características de estas leucemias. Entonces, estas leucemias se caracterizan por tener una enorme proliferación de células, que quiero decir con esto, bueno, que tienen un conteo celular súper alto. Encontramos personas con conteos normalmente mayores a 50.000 o 100.000 leucos, inclusive mayores a 500.000 leucos. En este tipo de leucemias no hay detención de la maduración, o sea, no hay detención madurativa, quiere decir que vamos a encontrar todos los estadios celulares de maduración de una línea. Por ejemplo, en una mieloide, en una leucemia crónica mieloide, vamos a tener blastos, promielos, mielos, metamielos, bandas, segmentados, eosinófilos, basófilos, ¿verdad? Vamos a tener todos los tipos de células que podríamos ver en el proceso de maduración. Entonces no vamos a tener una detención de la maduración, a diferencia de lo que sí pasa en las leucemias agudas, donde sí hay una detención de la maduración y básicamente lo que vemos es únicamente blastos, ¿verdad? O sea, vamos a tener blastos y poquito de células maduras en lo que son las leucemias agudas. Pero en las leucemias crónicas, que es lo que estamos diciendo ahora, no. En las leucemias crónicas tenemos todo: blastos, mielos, promielos, metamielos, o blastos, promonos, monos, o blastos, prolinfos, linfos, ¿verdad? Vamos a tener diferentes células en diferentes estadios de maduración y vamos a tener una cantidad bastante alta de células maduras. Aparte de esto, bueno, lo que les decía, que las células son de aspecto maduro. La médula ósea en este caso es hipercelular. ¿Qué quiere decir médula ósea hipercelular? Obviamente que hay un clon maligno que está produciendo células blancas, entonces vamos a tener un montón de células blancas en la médula ósea, y es una enfermedad que generalmente es más frecuente en adultos. Ok, vamos a hablar ahora sí de los síndromes mieloproliferativos crónicos. Solo un paréntesis, chicos, de las leucemias crónicas, para que quede pues un punto claro también, es que las leucemias crónicas, para que sea una leucemia crónica, tiene que tener menos de un 20% de blastos, ¿verdad? Menos de un 20% de blastos en médula ósea. Si hay menos de un 20% de blastos en médula ósea y hay un proceso leucémico, es una leucemia crónica. Ya si el porcentaje de blastos es mayor a 20% de blastos, ya eso se considera una leucemia aguda. Si el porcentaje de blastos, repito, es mayor al 20% en médula ósea, eso es leucemia aguda. Si es menor del 20% en médula ósea, todavía se considera leucemia crónica. Los síndromes mieloproliferativos crónicos, ahora sí, que es el tema que nos concierne, pues como su nombre lo dice, son síndromes. Ya hemos hablado en muchas ocasiones que los síndromes son un conjunto de enfermedades, ¿verdad?, que tienen características similares. En este caso, básicamente es un conjunto de enfermedades que tienen como característica que son de la línea mieloide y que son proliferativos. O sea, que van a presentar un aumento de la cantidad de células de esta línea, ¿verdad? O sea, de la línea mieloide, y es un proceso crónico, ¿verdad? Donde, o sea, vamos a tener menos de un 20% de blastos y las células presentes generalmente van a ser células de aspecto maduro. Vamos a iniciar con lo que es la leucemia granulocítica crónica. La leucemia granulocítica crónica es un padecimiento que es como la estrella, por decirlo así, es el padecimiento más importante por morbilidad, por mortalidad y por frecuencia de los síndromes mieloproliferativos crónicos. Es el que vamos a encontrar con más frecuencia. Se caracteriza por tener una alta proliferación de células, una alta cantidad de células, tanto en médula ósea como en sangre periférica, y vamos a ver un aumento significativo de eosinófilos, de basófilos, y vamos a ver toda la línea de maduración mieloide. Entonces aquí vemos blastos, promielos, mielos, metamielos, bandas, segmentados, que era lo que yo les decía, que más o menos ustedes lo pueden apreciar en esta fotografía, donde vamos a tener eosinófilos como estos que ven por acá, vamos a tener bandas, vamos a tener segmentados, vamos a tener basófilos como este de acá, vamos a tener
mielos, promielos, blastos, ¿verdad? Este es otro mielo. Vamos a ver si vemos algún metamielo por acá. Bandas, ¿verdad? Ahí vamos a tener de todo. Aquí hay un metamielo. Vamos a tener de todo, pues la línea celular mieloide en todos los diferentes estadios de maduración. Eso es muy característico. Entonces, la leucemia granulocítica crónica también se conoce o puede ser que la encuentren como leucemia mieloide crónica. Como les decía, es el síndrome mieloproliferativo crónico más importante debido a la mortalidad, la morbilidad, la frecuencia. Es una proliferación neoplásica de la línea mieloide. Este es un cuadrito para que recordemos, ¿verdad?, que están las células madre, la linfoide mieloide, que va la unidad formadora con el linfoide, unidad formadora de colonias mieloide, y aquí pues se abre toda una línea de posibilidades de que esta célula se pueda convertir en un eritrocito, un monocito, un neutrófilo, una plaqueta, ¿verdad? Y cómo es que a este nivel vamos a tener algún tipo de mutación, y ahí es donde va a aparecernos este problema, esta leucemia. Está por una mutación clonal a nivel de células madre. En el caso de la leucemia granulocítica crónica va a ser en la unidad formadora de colonias, esto es una UFC, unidad formadora de colonias GEM, que es la granulocítica, eritrocítica, monocítica, megacariocítica. Incidencia y prevalencia. Bueno, en cuanto a la incidencia y la prevalencia de la leucemia granulocítica crónica, esta se puede encontrar en todos los grupos de edad. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser en un niño, puede ser en un adulto, puede ser en un joven. Sin embargo, normalmente es más común en personas de edad avanzada. Entre más edad tenga, pues la persona aumenta más la posibilidad de que tenga este tipo de enfermedad, es decir, su incidencia aumenta con la edad. Es más frecuente después de los 40 o 50 años y es más frecuente en hombres. En cuanto a su fisiopatología, bueno, algo muy importante es que este tipo de leucemia tiene algo que se llama, una mutación que se llama el cromosoma Filadelfia. Para que una leucemia granulocítica crónica sea considerada como leucemia granulocítica crónica, tiene que tener o tiene que estar presente el cromosoma Filadelfia. Entonces, el cromosoma Filadelfia básicamente es una traslocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Aquí ustedes lo pueden ver, este es el cromosoma 9, este es el cromosoma 22. Una traslocación recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que un pedacito del cromosoma 9 se pasa al cromosoma 22 y un pedacito del cromosoma 22 pasa al cromosoma 9. Esto se da en la posición Q34-Q11, Q34 del cromosoma 9, Q11 del cromosoma 22. Y usted, más o menos las posiciones se cuentan desde el centro, por decirlo así, del cromosoma hacia la periferia. Entonces aquí está la posición 34, posición 11, y se da esta traslocación donde vamos a ver, acá ustedes lo pueden ver en verde y en azul, donde vamos a ver que el 22 va a perder una parte que va a irse a unir al cromosoma 9, y el 9 va a perder un pedacito también que se va a unir al cromosoma 22. Y es esta unión entre el cromosoma 9 y el cromosoma, entre el cromosoma 22 y el 9, pues el cromosoma que queda más pequeño, en donde se forma este gen BCR-ABL, que al fin y al cabo va a ser el culpable de la aparición de esta leucemia. Entonces, como les decía, todas las leucemias granulocíticas crónicas presentan el cromosoma Filadelfia, es una traslocación recíproca del cromosoma 9 y 22. Básicamente lo que hace es formar un nuevo gen, por decirlo así, una nueva zona de transcripción que es la BCR-ABL, y producto de la traslocación, como les decía, hay una relocalización de dos protooncogenes, el CABL que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 9 y el BCR que se encuentra en el cromosoma 22, el brazo largo también del cromosoma 22. Básicamente, chicos, esto lo que podemos decir es que, para que ustedes lo entiendan de una forma muy muy sencilla, es que al unir este BCR con este ABL, pues
se empieza a expresar un gen que anteriormente estaba silente. Es un gen que se encarga de la producción de una proteína que es una tirosinquinasa. Esa tirosinquinasa lo que hace es generar un montón de mensajes intracelulares en las células con el fin de decirles que se multipliquen, que maduren, que no se mueran, etcétera, ¿verdad? O sea, que no tengan apoptosis, que proliferen más de lo que deberían, que no tengan una regulación normal, ¿verdad? De cantidad. Entonces, al haber esta localización de estos dos protoncogenes, el BCR-ABL hace que se forme un gen que va a codificar de manera inadecuada por esta tirosinquinasa y eso es lo que va a provocar que aparezca la enfermedad. Ok, un poquito más, explicarles un poquito más del cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia, chicos, puede ser que el punto de corte, digamos, del BCR y del ABL, que era lo que les decía de aquí, el BCR en Q11 y el ABL en Q34. Q quiere decir que es el brazo largo del cromosoma, P es el brazo pequeño, ven aquí P y Q. Entonces, el BCR en la posición 11 y la ABL en la posición 34 que se van a reorganizar y se van a unir y van a formar nuevas proteínas, las ven acá, luego nuevos genes que van a codificar por proteínas. El lugar del corte no siempre es exactamente el mismo, entonces dependiendo de dónde se dé el corte o la ruptura de los cromosomas y la unión de nuevo, así se van a ser como el tamaño del gen que vamos a tener para producir una proteína específica. Entonces puede ser que se formen diferentes. En este caso tenemos que, por ejemplo, puede haber una que es la P190, otro que es el P210 y otra que es la P230. Generalmente la que vemos en la leucemia mieloide crónica es la P210 y es característica de esta patología. Pero aunque aquí hay un punto muy importante, chicos, para que me pongan atención. Aunque la leucemia granulocítica crónica necesita la presencia del cromosoma Filadelfia para ser una leucemia granulocítica crónica, el cromosoma Filadelfia en sí puede estar en diferentes patologías y no solo en la leucemia granulocítica crónica. Repito, la leucemia granulocítica crónica, para ser leucemia granulocítica crónica, tiene que tener el cromosoma Filadelfia. Pero la presencia del cromosoma Filadelfia no es exclusiva de una leucemia granulocítica crónica. También puede aparecer en otros tipos de patologías como la leucemia mieloide aguda, la leucemia linfoide aguda o la leucemia, la leucemia granulocítica crónica, como les decía. Entonces puede aparecer en diferentes patologías. Entonces, la que normalmente aparece en leucemia mieloide crónica es la P210, pero bueno, también puede esa, como ustedes ven acá en las flechitas, es más común encontrar en la leucemia mieloide crónica, menos en leucemia mieloide aguda y todavía menos en leucemia linfocítica aguda. Pero lo que es la P190, ¿verdad? Esa traslocación es más común encontrarla en la leucemia linfoide aguda, luego en la leucemia mieloide aguda y es menos frecuente en la leucemia mieloide crónica. Como les decía, a partir de la mutación se produce una proteína normal, que es una proteína con actividad tirosinquinasa. En la leucemia granulocítica crónica normalmente es la P210, ¿verdad? Pues se llama P210 porque el peso es de 210 kilovaltios, el de 190 son kilodaltios, ¿verdad? Serían 190 kilovaltios. En este caso, la P210 codifica por una proteína de 210 kilodaltios y esta proteína tiene actividad tirosinquinasa y por lo tanto interviene en una cadena de mensajes intracelulares, lo que explica la patogénesis de la enfermedad. ¿Como cuáles mensajes intracelulares? Lo que yo les decía, aumento de la proliferación, reducción de la adherencia, eso quiere decir que puede salir más fácilmente de médula hacia sangre periférica, e inhibición de la apoptosis, que es que no se mueren. O sea, básicamente le está diciendo, multiplíquense y no se mueran a todas las células. Esto hace que, por supuesto, haya un aumento de la cantidad de células que nosotros podamos tener en sangre periférica.
porque no van a morir y se van a estar reproduciendo. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, en sangre periférica vamos a tener panmielosis. ¿Qué es una panmielosis? Una panmielosis es un aumento de toda la línea mieloide. Entonces vamos a tener un montón de... Y la línea mieloide, ¿se acuerdan la GEM, verdad? Incluye pues también la fórmula roja, incluye también las plaquetas, incluye también todo lo que es la línea de eosinófilos, basófilos, segmentados, neutrófilos. Entonces vamos a tener una panmielosis. Esto es importante, chicos, porque quizás al puro principio de la enfermedad puede ser que nosotros encontremos panmielosis, pero conforme, en el caso de la leucemia granulocítica crónica, conforme va avanzando, vamos empezando a ver que tenemos pacientes que más bien ya en etapas un poquito más avanzadas de la enfermedad tienen anemia, y aparte de tener anemia también podemos encontrar que estos pacientes pueden tener plaquetas normales, no necesariamente van a tener plaquetas altas, y ya en etapas mucho más avanzadas, cuando ya la enfermedad pues ha transcurrido pues mucho tiempo, tal vez sin tratamiento, entonces ahí sí empezamos a ver anemia y plaquetas bajas, pero al inicio, al puro inicio, es una panmielosis. Son cuadros hipercelulares, frecuentemente de 50.000 leucos o más, normalmente es de mucho más de 50.000 leucos. La proliferación incluye toda la línea granulocítica, que era lo que les decía. No hay detención madurativa a nivel de blasto, sino que vamos a encontrar toda la línea: blasto, mielo, promielo, metamielo, banda. Se suele acompañar un aumento de eosinófilos y basófilos, y entre más basófilos haya, de más mal pronóstico de la enfermedad. Recuerden que el pronóstico de una enfermedad es como, para que ustedes lo entiendan, es como decir el pronóstico del tiempo, ¿verdad? Si ustedes ven que hay nubes oscuras en el cielo, ustedes dicen, va a haber un mal tiempo. Si usted ve el cielo claro, es un buen tiempo, ¿verdad? Más o menos así son los pronósticos de la enfermedad. Si usted ve que el paciente no evoluciona bien, si usted ve que no está respondiendo al tratamiento, si usted, dependiendo del tipo de patología, pues son patologías de mal pronóstico. En este caso, por ejemplo, que haya un aumento en la cantidad de basófilos o de blastos son síntomas o señales, por decirlo así, más bien de mal pronóstico de la enfermedad, mientras que si tiene menos cantidad de basófilos es un paciente que va a tener un mejor pronóstico. Entonces suele acompañar de un aumento de eosinófilos y basófilos. En una buena proporción de los pacientes hay trombocitosis y anemia, era lo que yo les decía. Cuando llegan al diagnóstico puede ser que las plaquetas todavía vamos a tener, aparte de los leucos altos, unas plaquetas altas, pero sí, generalmente estos pacientes ya cuando son diagnosticados presentan anemia, ligera, pero sí presentan anemia. Obviamente la médula ósea va a estar hipercelular y la maduración va a ser displásica en las 3 líneas, o sea, vamos a tener cambios anormales. Vamos a ver un poquito de displasia, tal vez no va a ser la célula más bonita o más característica, sino que vamos a ver un poquito de anormalidades. Podemos encontrar células bilobuladas, podemos encontrar cuerpos mitóticos, entre otras cosas. Y aparte, pues vamos a encontrar mielodisplasia con asincronismos madurativos, que era lo que yo les decía. ¿Se acuerdan que los asincronismos madurativos son células que tienen el núcleo maduro y el citoplasma inmaduro, o al revés, citoplasma maduro con núcleo maduro? Haciendo un pequeño repaso, chicos, de lo que son las líneas, acuérdense que aunque hay diferentes estadios madurativos para los eosinófilos y los basófilos, ellos siempre se reportan como eosinófilo y basófilo. No se le pone si es un mielo de basófilo o si es un mielo de eosinófilo, no. Sea mielo, meta, banda, si es eosinófilo solo se le dice que es un eosinófilo, y si es basófilo solo se le dice que es basófilo. En donde hacemos la diferenciación entre mielo, promielo, blasto, metamielo, banda, etcétera, es únicamente para los neutrófilos. Y vamos a repasar un poquito las características de estos. Entonces recordemos, mieloblasto. El mieloblasto va a ser una célula que va a tener un núcleo más grande un núcleo más grande que una célula madura, o sea, y va a tener una relación núcleo-citoplasma a favor del núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener poco citoplasma y mucho núcleo en la célula. Aparte de eso, es una célula de cromatina laxa, y podemos observar nucleolos, que no sé si los pueden ver acá, nucleolos en su interior.
Esto es muy característico de estas células, además de que van a tener una intensa basofilia y casi nunca o es poco frecuente observar gránulos en su interior. Cuando se encuentran gránulos a veces son como en forma de bastón, que se llaman cuerpos de Auer, y esto lo que nos indica es que el blasto es un blasto mieloide. Eso lo vamos a ver más adelantito. Recuerden el promielo, que es una célula más grande que el mieloblasto. Es una célula llena de gránulos inespecíficos, porque aquí no sabemos si esta célula va a ir a eosinófilo, a neutrófilo o a basófilo. A nivel de esta célula no se sabe, y tiene todos esos gránulos, tanto de eosinófilo, de basófilo, de neutrófilo. Entonces es una célula que tiene gránulos pues inespecíficos, gruesos. Aparte de eso tiene cromatina ligeramente laxa todavía, podrían observarse o no nucleolos, ¿verdad? A veces tiene a veces no, normalmente tiene una relación núcleo-citoplasma a favor del núcleo, o sea, tiene un poquito más de núcleo que citoplasma, pero esta relación ya es menor que la que encontramos, o es mayor que la que encontramos en el mieloblasto, o sea, vamos a tener una relación un poco más igual entre el núcleo y el citoplasma, vamos a tener un poquito más de citoplasma, un poquito menos de núcleo. Y el citoplasma igual se va a mantener ligeramente basófilo. Posteriormente viene el mielocito, que el mielocito va a ser una célula más pequeña que el promielo. Vamos a tener que el mielocito tiene como características que básicamente ya no vamos a observar nucleolos en él, no se observan nucleolos, la cromatina es mucho más compacta, ya tiene gránulos específicos, ya empieza a ser un poco más rosado, el citoplasma deja de ser tan basófilo, sin embargo puede mantener cierto tipo o cierta cantidad de basofilia. Los gránulos ya son gránulos mieloides, como les dije, y vamos a tener que tienen forma redonda o forma de D, ¿verdad? De una D de dedo, digamos, una D. Y se puede ver un arcoplasma que es como esta zonita blanca acá, que básicamente es a veces característico de los mielocitos. En cuanto al metamielo, que también podemos ver ahí un poquito el arcoplasma, el metamielocito ya es una célula un poco más madura, con la cromatina más compacta, que vamos a tener ya el citoplasma más rosadito, gránulos específicos, y la principal característica de esta célula es que es en forma de riñón o en forma de frijol. Va a tener una muesca, como lo ven aquí, una pequeña muesca en la célula que va a permitir diferenciarla de un mielo, ¿verdad? El mielo no va a tener muesca, es redondito o en forma de D. El metamielo sí ya tiene la muesca. Luego tenemos la banda que es una célula que se caracteriza por ya tener una hendidura, por decirlo así, un poco más amplia, ¿verdad? Que el metamielo. Vamos a hacer que es una célula en forma de bastón o en forma de meneíto o en forma ya, ¿verdad? De una C, donde todos sus bordes tienen el mismo ancho generalmente, ¿verdad? Y posteriormente ya seguimos con el neutrófilo segmentado, donde ya vamos a tener que las hendiduras que tiene la célula son mucho mayores y son de más de 2/3 del ancho original, digamos por decirlo así, del neutrófilo o de la banda. Y cuando ya tiene estas hendiduras y vamos a tener que va a estar segmentado y va a estar unido por pequeños filamentos de cromatina, ese ya va a ser el neutrófilo segmentado que todos ustedes han visto, con citoplasma rosado y gránulos específicos. Entonces volvemos a repasar. Blasto, de forma rápida. Blasto, cromatina laxa, nucleolos presentes, citoplasma basófilo, relación núcleo-citoplasma a favor del núcleo, o sea, va a haber un poco más núcleo y menos citoplasma. Gránulos son poco frecuentes y cuando están presentes normalmente como bastones, que serían los cuerpos de Auer. Posteriormente, promielo, que es una célula más grande que el blasto, con gránulos inespecíficos. Es como una granulación tóxica súper evidente, ¿verdad? O sea, son gránulos gruesos e inespecíficos. Entonces, célula más grande que el blasto, con gránulos gruesos e inespecíficos, con cromatina relativamente laxa todavía, donde se pueden o no observar nucleolos, con citoplasma basófilo aún.
Luego seguimos al mielocito, que ya es una célula más pequeña con núcleo con cromatina compacta, donde ya no se observan los nucleolos. El núcleo va a tener forma redonda o forma de una D. Vamos a encontrar que el citoplasma es un poco más rosado, ya no es tan basófilo, va a tener gránulos específicos y podríamos observar un arcoplasma. Luego vamos a tener el metamielocito, que vamos a tener que no se observan nucleolos, que la cromatina laxa, que el citoplasma es rosadito, que los gránulos son específicos de neutrófilo. Y aparte de esto, la característica más importante es que estas células tienen forma de riñón o forma de frijol. Tenemos la banda, que básicamente es en forma, se le dice de bastón, ¿verdad? Pero ustedes saben que es una célula en forma de C. O en realidad puede tomar diferentes formas, ¿verdad? Puede ser en forma de S, pero es una célula que es homogénea en todo su diámetro, que no va a tener ninguna hendidura mayor a 2/3 de su ancho normal en cualquiera de su diámetro, por decirlo así, o de su área. Y vamos a tener que tiene cromatina compacta, no se observan nucleolos, el citoplasma va a ser rosadito y los gránulos específicos. Y finalmente el neutrófilo segmentado, donde ya tenemos la cromatina compacta en segmentos, unida por pequeños filamentos de cromatina con núcleo con cromatina compacta, como les dije, y citoplasma rosado con gránulos específicos. Aquí están ya las mismas células, pero vamos a verlas no en dibujos, sino en la vida real, por decirlo así. Entonces estos son blastos. Ven lo que esto que ustedes ven acá, este poco de palitos, son los gránulos que les decía que se pueden formar en forma de palitos. Esos palitos se llaman cuerpos de Auer. Aquí les voy a hacer un punto que no es de las leucemias crónicas, pero es importante que lo tengan presente. Uno es, los cuerpos de Auer son exclusivos de blastos mieloides. Para que ustedes digan que un blasto es un mieloblasto, es porque le vieron cuerpos de Auer. Si no le ven cuerpos de Auer, ese blasto es blasto. No, o sea, un blasto sin cuerpo de Auer puede ser tanto un mieloblasto como un linfoblasto. Entonces uno nada más indica que es un blasto. Pero si el blasto tiene cuerpo de Auer, eso indica que es de la línea mieloide y se le puede decir mieloblasto. Si existen blastos, digamos, en las células o en las láminas que nosotros estamos viendo, que tienen más de 3 cuerpos de Auer por célula, eso se llaman cuerpos de Auer en empalizada y se encuentran específicamente en una entidad que se llama leucemia mieloide crónica M3. Ahora, leucemia mieloide aguda M3 o leucemia mieloide aguda promielocítica, que son los cuerpos de Auer en empalizada. Ahora, cuando ustedes están viendo una leucemia y le ven cuerpos de Auer, es importante hacer la indicación y colocar que observar un cuerpo de Auer en la lámina para guiar al doctor del tratamiento o del tipo de leucemia que puede ser que se esté presentando. Entonces ven células grandes, son los blastos con nucleolos, que son estas zonas blanquitas que ustedes ven acá, evidentes. Ven que tienen más núcleo que citoplasma y que el citoplasma es basófilo. Luego tenemos el promielocito, que es más o menos como este. Ven que es una célula que igual tiene más núcleo que citoplasma es basófilo, pero ven esa granulación oscura y de todo, ¿verdad? Que tiene característica y además tiene nucleolos evidentes generalmente. Esto es un segmentado, ¿ven? Que está separado por un filamento de cromatina. Luego aquí está el otro promielo, lo ven, que ya es más redondito. Esta es una célula que ya va hacia mielocito, pero todavía tiene los gránulos inespecíficos y el nucleolo presente. Luego tenemos el mielocito, donde ya los gránulos son menos inespecíficos, ya no se le ve nucleolo presente. Ven, como les digo, este tiene, por ejemplo, el redondo, la cromatina. El núcleo, perdón, ven este núcleo redondo y tiene menos basofilia, ya es más rosadito. Luego está el metamielo, que este es un metamielo de eosinófilo, pero ya les dije, ¿verdad? Los metamielos de eosinófilos solo se les dice eosinófilos
o este que es mieloide, ven, que tiene forma de D, que ya tiene una muesca o una hendidura acá, forma ya tiene forma de riñón o de frijol, no de D, perdón, una forma de riñón o de frijol, con el citoplasma mucho más rosadito y gránulos específicos de los neutrófilos. Luego la banda y finalmente el segmentado. Tenemos, recuerden, de repaso, el eosinófilo que tiene los gránulos rojos y el basófilo que tiene los gránulos azules. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, el diagnóstico básicamente es un diagnóstico que se logra desde diferentes puntos de análisis. Tenemos que generalmente con un hemograma es suficiente para tener una suposición diagnóstica bastante clara, digamos, solo con un hemograma ya nosotros podemos ver que es muy probable que eso sea una leucemia granulocítica crónica. Muchas veces es un diagnóstico incidental. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no siente nada, se va a hacer un hemograma de rutina y aparece la leucemia. Esto puede suceder, porque este tipo de leucemias en realidad no dan tanta sintomatología. Entonces, cuando dan sintomatología es porque ya están muy avanzadas y puede ser que pasen un tiempo desapercibidas por el paciente sin que el paciente lo sepa. Entonces, hasta que se hace el hemograma se da cuenta que está presente la leucemia. Y obviamente se deben hacer otras pruebas. Una de las principales pruebas que se hace es los estudios genéticos y moleculares, que es el análisis del cromosoma Filadelfia, BCR-ABL, debe hacerse, ¿verdad?, para determinar qué es una leucemia granulocítica realmente. Se puede hacer inmunofenotipo, que sería básicamente lo que es citometría de flujo para determinar el linaje de las células. Y se pueden hacer otras pruebas como una que se llama tinción de fosfatasa alcalina leucocitaria. Esta es una prueba que básicamente ya está en desuso, pero en algunos lugares la hacen, y esto se usa para diferenciar una reacción leucemoide de una leucemia granulocítica crónica. Y ustedes dirán, profe, ¿pero qué es una reacción leucemoide? Bueno, una reacción leucemoide es un aumento de leucocitos en un proceso como por ejemplo una infección. Entonces ustedes saben que cuando hay infecciones muy graves, los leucocitos se aumentan. Entonces, ¿cómo se diferencia un paciente con 30.000 leucos por una infección que un paciente con 40.000 leucos por una leucemia granulocítica crónica? Bueno, la fosfatasa alcalina es una de esas pruebas que se puede utilizar porque estas sustancias normalmente están en los leucos normales. Entonces, ven, lo que hace es teñir así como azul, amarillito las células. Entonces, vamos a tener que en una reacción leucemoide va a estar alta la fosfatasa alcalina, mientras que una leucemia granulocítica crónica va a estar baja porque son células disfuncionales, y generalmente no vamos a ver esta fosfatasa alcalina, la cual va a estar baja o ausente. Ahora, chicos, esto también es importante. Siempre es importante que cuando vemos una lámina y leemos ese montón de leucocitos, ese montón de desviación a la izquierda, poder diferenciar si el paciente tiene una reacción leucemoide o una leucemia granulocítica crónica. Entonces, lo primero que tenemos que empezar es a ver características que nos ayuden a diferenciar. Algunas de estas características se resumen en este cuadro y son, por ejemplo, el conteo de leucocitos. En una reacción leucemoide los leucos aumentan, pero no aumentan tanto como una leucemia granulocítica crónica. Normalmente en una reacción leucemoide lo más que vemos es un paciente con 20.000 leucos y la mayoría van a ser neutrófilos maduros, y la desviación a la izquierda que vamos a tener, recuerden que desviación a la izquierda es la presencia de células mieloides inmaduras, de promielos, mielos, metamielos. Entonces, en este caso, la desviación a la izquierda que vamos a tener no es tan marcada como la de la leucemia granulocítica crónica, en la cual el conteo de leucocitos va a estar mucho más alto incluso de 20.000, incluso puede ser mayor a 500.000. Y vamos a ver más células inmaduras, ahí vamos a ver blastos, vamos a ver más promielos, mietas, etc. Les decía, la desviación a la izquierda también es una característica, la cual es moderada a marcada, muy marcada en la leucemia leucemoide, pero en la leucemia granulocítica crónica es muy marcada. La morfología de los leucocitos también, ¿verdad? Porque vamos a ver en una reacción leucemoide cambios morfológicos pero reactivos, como la granulación tóxica, la presencia de vacuolas o cuerpos de Dol, pero no hay displasia.
mientras que en la leucemia granulocítica crónica no vamos a ver tanto cambios tóxicos, sino sobre todo displasia, como por ejemplo neutrófilos hipogranulares. En cuanto a los basófilos o eosinófilos, ¿verdad? Ya les mencioné que en la reacción leucemoide normalmente se mantienen normales o disminuidos, mientras que en una leucemia granulocítica crónica van a estar mucho más altos. La presencia de anemia, la cual puede o no estar presente en una reacción leucemoide, pero que es más característica de una leucemia granulocítica crónica. El conteo de plaquetas, que va a estar normal en una reacción leucemoide y va a estar generalmente alto en una leucemia granulocítica crónica. Pero bueno, también podría estar normal o incluso disminuidas dependiendo del estadio que se encuentre el paciente. Y como les dije, la fosfatasa alcalina, que va a estar normal o elevada en una reacción leucemoide y va a estar disminuida en una leucemia granulocítica crónica. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, los hallazgos clínicos, recuerden que clínicos y el laboratorio es diferente. En cuanto a los hallazgos clínicos, vamos a encontrar anemia, vamos a encontrar esplenomegalia porque el vaso está destruyendo todas estas células, ¿verdad? Que se están produciendo de forma abundante, médula ósea está trabajando de más, entonces se vuelve un poquito más grande, entonces tenemos esplenomegalia y síntomas inespecíficos como fatiga, pérdida de peso, incluso sangrados. Y la evolución natural de esta enfermedad es, ¿qué quiere decir evolución natural? Bueno, la evolución, si este paciente no recibe ningún tratamiento, es que esta leucemia a futuro se convierta en una leucemia aguda y ya las leucemias agudas son de peor pronóstico. Básicamente este tipo de leucemias pasa por 3 etapas o antes se consideraba 3 etapas, entonces si no se trata esto es más o menos lo que va a pasar, o si se trata y el tratamiento no es adecuado o no tiene el éxito que se esperaba. Entonces tenemos la fase crónica, que es una fase donde se le da tratamiento al paciente y hay una respuesta rápida a la quimioterapia, que se normalizan rápido los conteos, básicamente disminuye o desaparece la presencia del cromosoma Filadelfia. Esta etapa puede durar de 1 a 4 años y se van a seguir observando leucocitos altos, no tan altos, con desviación a la izquierda. Luego de esta etapa, que dura de 1 a 4 años, el paciente entra a una fase acelerada, que también es llamada fase de transformación, porque básicamente la leucemia granulocítica crónica se está convirtiendo en algo un poco más complicado. Y en esta se altera de nuevo el hemograma, va a empezar a aumentar de nuevo los conteos y aumenta el número de blastos y el número de basófilos. Y finalmente vamos a tener ya lo que es la fase blástica o aguda, que es la transformación de esta leucemia a una leucemia aguda, donde se van a aumentar mucho los blastos a más de 20 en médula ósea, que hay poca respuesta al tratamiento, que los pacientes pues ya en esta etapa es más difícil de tratarlos y va a presentar anemia, trombocitopenia, basófilos altos, fibrosis en médula ósea, entre otras cosas. Esto, chicos, es lo que pasa si no se trata o lo que pasa si se trata con los medicamentos que anteriormente se trataban. Pero bueno, gracias a la biología molecular y a los análisis y a la presencia de este cromosoma Filadelfia y a que se dieron cuenta que este cromosoma Filadelfia lo que producía era una proteína quinasa, a alguien se le ocurrió producir un medicamento que lo que hiciera fuera inhibir esa tirosina quinasa que se estaba produciendo. Entonces generaron este medicamento. Lo generaron, se lo empezaron a dar a los pacientes, más o menos eso pudo haber sido hace unos 10 años o tal vez un poco más. Se lo empezaron a dar a los pacientes y se dieron cuenta que mejoraban radicalmente. Incluso se cree actualmente, y hay estudios de pacientes que ya tienen mucho tiempo de estar con este medicamento, que puede ser que el medicamento los cure. Ya se está pasando a la etapa donde se le quita el medicamento al paciente a ver si el paciente se recupera o no. Entonces, este medicamento es un inhibidor del tirosina quinasa. Hay diferentes. El más común que se utiliza es el imatinib. Es como el primero o el que se usa de primera línea. Este medicamento básicamente lo que hace es esto. Ven, el BCR-ABL genera esta tirosina quinasa y se va a ir a pegar a su sustrato. Entonces, el medicamento que es el imatinib lo que hace es unirse al sitio activo de la proteína para evitar que se una al sustrato
y eso hace que el tumor no, o las células tumorales no puedan proliferar. Y entonces básicamente esperemos sea un tratamiento curativo. Otros tratamientos, si no funciona este, pues es la quimioterapia convencional, que era lo que se usaba antes, o el trasplante de médula ósea, pero yo no sé si ustedes tienen la misma idea que yo tenía antes de estudiar microbiología, pero yo siempre decía, ¿por qué a la gente no la tratan con un trasplante de médula ósea? Ya se cura, al paciente tiene esta leucemia, pero hágale un trasplante de médula ósea, eso lo cura. O tiene tal enfermedad, hágale un trasplante de médula ósea, lo cura. O tiene HIV, hágale un trasplante de médula ósea, ¿verdad? Todo para mí era muy fácil, el trasplante de médula ósea. Luego, cuando empecé a estudiar y cuando hice la especialidad y todo, me di cuenta que el trasplante de médula ósea es un tratamiento muy fuerte, es un tratamiento básicamente normalmente no se usa de primera línea, sino se usa cuando el paciente no responde a otros tratamientos, porque tiene una serie de complicaciones. Primero, ustedes aplacian al paciente, o sea, le quitan todas sus células hematológicas, porque usted le va a meter un injerto nuevo al paciente y ese injerto tiene que ganarle al que estaba y a sus células hematológicas anteriores, a todas sus células madre anteriores. Usted tiene que matarle al paciente toda célula madre hematológica para que el nuevo injerto pueda reproducirse con tranquilidad. Entonces, ahí hay un periodo de tiempo donde el paciente queda completamente expuesto al medio ambiente, que si le llega cualquier virus o cualquier bacteria, lo mata, porque está completamente indefenso. Mientras le eliminan todas las células hematológicas de él y le ponen el injerto nuevo y ese injerto, pues por decirlo así, se reproduce, ese periodo de tiempo es un periodo de tiempo muy complicado para el paciente. Los tienen completamente aislados en zonas estériles y todo. Posteriormente a eso le ponen el injerto y hay que ver si el injerto logra, eh, por decirlo así, aunque suene muy tico, ahora si logra pegar en el paciente, porque puede ser que este injerto no se logre desarrollar, ¿verdad? Y sea, si quedó alguna célula, otra célula del paciente, puede ser que esas células traten como de matar al injerto. Y luego vamos a tener el hecho de que si el injerto logra estar ahí y desarrollarse, puede ser que esas células hematológicas nuevas después ataquen a la persona. Eso se llama enfermedad injerto versus huésped, que es que las células hematológicas nuevas reconocen las cosas del paciente como algo extraño y las empiezan a atacar. Entonces tiene muchas cosas que son complicadas. En un trasplante de médula ósea no es un tratamiento sencillo y por eso no se hace de primera línea siempre. Entonces, esta primera parte de la clase la voy a dejar hasta acá para que no se haga largo el video en YouTube. Y ya casi les subo la segunda parte hablándoles de policitemia vera, de mielofibrosis con metaplasia amiloide y de trombocitemia esencial, que son los otros tres padecimientos ligados a los síndromes mieloproliferativos crónicos.